Muy bienvenidos entonces a este nuevo audio de geopolítica. En este caso nos vamos a ocupar de la geopolítica de los Estados Unidos y por supuesto de este terremoto geopolítico que significó para el mundo entero la victoria en las últimas elecciones del 8 de noviembre del 2016, la victoria de Donald Trump, Y evidentemente la victoria de Donald Trump habilita e impone una cantidad infinita casi de análisis, de grilla de lecturas, de prismas de los cuales justamente uno podría analizar, y uno está todavía sumergido dentro de este tsunami emocional que la victoria de Donald Trump representa. Y lo que uno puede hacer es analizar hoy lo que es esta victoria, a pocas horas de que esta victoria ha acontecido, sabiendo que después el tiempo dirá lo que tiene para decir. Lo primero que uno puede decir de la victoria de Donald Trump es que la gran derrotada de estas elecciones no es Hillary Clinton, la primera gran derrotada. La primera gran derrotada de estas elecciones es la imagen de los Estados Unidos hacia el resto del planeta como nación, como país, como superpotencia, y desacreditada una vez más, y esto hay que decirlo, una vez más, en sus cimientos éticos, políticos, a nivel de conciencia, a la hora de pretender conducir el mundo, desacreditada también, y sobre todo como una sociedad capaz de haber catapultado a una disputa final en las elecciones presidenciales a dos candidatos tan poco aceptables o potables para poder dirigir la superpotencia que tiene por ahora. Y ahora más que nunca tenemos que decir que Estados Unidos es la superpotencia por ahora de este planeta. En segundo lugar, y esto me parece también muy importante para el análisis, la victoria de Donald Trump comienza a significar la confirmación de un nuevo paradigma geopolítico en el mundo que se viene dando, que significa de alguna manera el principio del fin para los partidos tradicionales, estos partidos tradicionales que existen en los países sobre todo más desarrollados, como demócrata y republicano, como en Francia el partido de centro derecha, los republicanos, y el partido socialista, que son partidos de centro derecha, centro izquierda, pero que están casi fusionados y que realmente significa más de lo mismo. Esta victoria de Donald Trump empieza a poner de manifiesto lo que nosotros venimos manifestando en otras ocasiones, que empiezan a emerger los partidos ultras, los partidos antisistemas. En ese sentido, uno no puede dejar de lamentar que en estas elecciones estadounidenses el otro antisistema, ¿se acuerdan? Un antisistema mucho más humanista, mucho más progresista, que era Bernie Sanders. Uno lamenta que Bernie Sanders haya quedado en el camino. Hubiese sido interesante que la confrontación sea entre estos dos antisistemas, de un lado Donald Trump y del otro lado Bernie Sanders. De todas maneras, y esto respecto a los antisistemas y a los partidos ultras y a los partidos extremos, nosotros ya lo habíamos manifestado. Europa, con la subida de los ultranacionalismos en Francia, con Marine Le Pen, que ahora tiene ya más que nunca, más posibilidades que nunca de ser elegida presidenta de Francia en 2017. Veremos qué pasa en estas elecciones en Francia, veremos quién está del otro lado para pelearle a Marine Le Pen la presidencia. Pero bueno, Francia, Austria, Alemania, Dinamarca, Bulgaria, Hungría, vemos cómo estos nacionalismos ultras van creciendo. En España o en Grecia vemos cómo los ultras, pero esta vez de izquierda, también van emergiendo y ganando cada vez más poder. Bueno, decimos que todos estos partidos, todos estos movimientos, todos estos fenómenos políticos habían lanzado un preaviso al mundo indicando que paulatinamente, muy paulatinamente, ya no estaba quedando lugar para esos pseudo bipartidismos del siglo XX. Y decimos pseudo porque en el fondo sabemos que eran exactamente lo mismo. En tercer lugar, importante para este análisis de la victoria de Donald Trump,
en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Nuevamente un gran fracaso para las encuestadoras, las encuestadoras que ya habían sufrido sendos golpes de desacreditación en las últimas elecciones en Perú. ¿Se acuerdan que habían anunciado una contundente victoria de Keiko Fujimori, que finalmente fue derrotada? O bien en el reciente referéndum por la paz en Colombia habían vaticinado un aplastante triunfo del sí por la paz. Algunas encuestas en Colombia hablaban hasta de un 70% de la victoria del sí en el referéndum. Bueno, finalmente, ustedes lo saben muy bien, ganó el no en Colombia, ganó por poquito, pero ganó el no. Y ahora el golpe final para las encuestadoras, la anunciada ganadora de las elecciones, que hace 2 meses que la vienen anunciando como la futura ganadora. Hasta el día anterior a las elecciones, las principales encuestadoras anunciaban que Hillary Clinton por poquito iba a ser la ganadora de las elecciones presidenciales. Bueno, ustedes ya vieron lo que pasó, cayó derrotada, no por mucho, es cierto, pero de manera inapelable, y ahora todo el mundo empieza a buscar las explicaciones a esto inexplicable que acaba de pasar con la victoria de Donald Trump. Bueno, si uno empieza a buscar las explicaciones, uno habla con el diario ya del día siguiente, es mucho más fácil. Igualmente uno puede esbozar algún que otra explicación. Por ejemplo, y esto vale la pena recordar, en las elecciones estadounidenses el voto no es obligatorio. Entonces, cuando una encuestadora le pregunta a una persona por quién va a votar, esa persona le puede decir, bueno, yo voy a votar por Hillary Clinton, yo voy a votar por Donald Trump. Eso sí es verdad, pero la encuestadora no tiene la seguridad de que esa persona va a ir efectivamente a votar. Eso a diferencia de, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos, que cuando le pregunta a una persona por quién va a votar, 8, 9 de 10 personas finalmente tienen que ir a votar porque es obligatorio. En Estados Unidos el voto no es obligatorio. De hecho, aproximadamente de los 216 millones inscriptos, votaron aproximadamente 120 millones, lo que representa siempre aproximadamente un 55, un poquito más, poquito menos, 55% de los votantes. Dentro de esos 55% de los votantes, uno puede llegar a pensar que los que iban a votar a Donald Trump realmente estaban mucho más convencidos, eran mucho más militantes de ese trumpismo que los que iban a votar a Hillary Clinton. Uno imagina que los votantes de Donald Trump se movilizaron mucho más porque creían mucho más en Donald Trump que los militantes de Hillary Clinton. Los votantes de Hillary Clinton estuvieron mucho menos movilizados. Otra explicación también que tenemos fue el desencanto de la población negra, que habían visto a su presidente negro ganar las elecciones anteriores, que era Barack Obama, y hemos visto muchísimos enfrentamientos entre el Estado y la raza de color en Estados Unidos. Uno imagina también que Hillary Clinton no pudo captar la masa de votantes negros. También tenemos que hablar de esto que hablamos al principio. El único de los participantes en las elecciones, de los candidatos a las elecciones, que realmente había logrado movilizar al electorado joven en Estados Unidos había sido Bernie Sanders, y el electorado joven entre 18 y 30 años es casi 30% del padrón de votantes de los Estados Unidos. Gran parte de los jóvenes no fueron a votar. Imagínense, usted joven en su casa, usted es la primera vez que va a votar o de las primeras veces y tiene que elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump. Por supuesto que ese día usted dice, yo me quedo viendo la televisión, me veo un reality, hago cualquier cosa menos ir a votar, porque esto también ha pasado, el desencanto de los jóvenes frente a la mediocridad de los candidatos en Estados Unidos. Entonces, muchas explicaciones para entender lo inentendible de cómo logra Donald Trump ganar las elecciones. Ahora analicemos qué es lo que representa Donald Trump. Y uno habla de lo que representa o lo que simboliza Donald Trump a través de lo que uno vio a través de la campaña, de lo que Donald Trump expresó. Después hay que ver cómo se manifiesta, si era un personaje, si era una máscara, si esto es real o no. Veremos después, el tiempo dirá qué clase de persona es Donald Trump. Pero
si uno tiene que hablar a través de lo que vio en las elecciones, ¿sí? Uno lo que ve es que Estados Unidos sufre un gran peligro, está en gran peligro de sufrir desastres todavía mayores a los existentes, es decir, el peligro de dejarse llevar por las decisiones temperamentales de su presidente. Uno ha visto un Donald Trump muy impulsivo, hablando muy en caliente todo el tiempo, diciendo barbaridades sin filtros, y uno dice, wow, ¿qué puede llegar a pasar si una persona que es tan impulsiva, tan temperamental como Donald Trump se encuentra al mando del país más armado y nuclear del mundo? ¿Qué puede llegar a pasar cuando esta clase de personas se encuentra a la cabeza del país más armado del mundo? Además está decir que ese tipo de decisión tomadas en caliente ponen en juego la seguridad misma del planeta. ¿Qué más vimos que personifica a Donald Trump? Siempre, según como dijimos, lo visto en la campaña, un presidente ebrio de depravación moral, racismo. Uno ha visto el tema de la inmigración, uno ha visto el tema de los musulmanes, uno ha visto el tema de cómo trata a los latinos. Un presidente machista. Uno ha visto los videos que circulan sobre Donald Trump y su relación con las mujeres, las denuncias por acoso sexual, algunas hasta televisadas. Uno ha visto también la crueldad. Uno ha visto cómo durante una reunión, un meeting de Donald Trump, de repente aparece una persona opositora a Donald Trump. ¿Y qué hace Donald Trump? Le dice, sáquenlo afuera ya mismo, que se vaya y sáquenlo afuera sin su abrigo, que afuera hace menos 10 grados, ¿no? Entonces uno y ve eso. Y también, ¿qué significa Trump? Trump significa también el poder del dinero sobre cualquier otro valor humano. Y tal vez lo más preocupante es el rostro oculto detrás de la máscara que muchos estadounidenses tienen a la hora de pensar el mundo que los rodea. También Trump representa eso, lo que no se dice, lo que muchos estadounidenses piensan, la manera que tienen de ver el mundo, ¿sí? Trump también representa una gran parte de este mundo. Y queda claro que todo esto que nosotros estamos diciendo suma demasiado en la cuenta para encarar con cierto optimismo la nueva era que se abre para Estados Unidos. Y acá ojo, porque ¿qué pasa si hubiese ganado Hillary Clinton? ¿El panorama hubiese sido más alentador? No, por eso hablamos de mediocridad de los candidatos estadounidenses. La dinastía Clinton, recordemos que el marido de Hillary Clinton, Bill Clinton, fue presidente anteriormente, pertenece a las grandes élites del pueblo estadounidense. Los Clinton son esas 5 o 10 familias que se han repartido históricamente la presidencia en Estados Unidos, los Kennedy, los Bush y los Clinton. Entonces, uno sabe que la élite, la clase dominante, esas pequeñas familias que dominan el mundo, todo lo analizan y actúan a través del prisma de la élite. Viven a una distancia abismal de lo que vive la gente del llano, la gente del pueblo. Y Hillary siempre ha sido reconocida, ustedes saben que a los demócratas los llaman palomas y a los republicanos los llaman halcones, pero Hillary Clinton siempre ha sido reconocida por ser una paloma de dientes y de colmillos muy afilados, y eso a veces es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso alguien que ya sabes que es un lobo, que un lobo que viene disfrazado de oveja. Se sabe que Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, o sea, la canciller, la que se ocupa de las relaciones exteriores, siempre ha sido y ha pregonado un Estados Unidos mucho más intervencionista, un Estados Unidos, ella siempre ha pregonado o empujado
a un Estados Unidos con una presencia militar más activa en Siria, en Afganistán, en Irak y en cualquier otro lado del mundo donde los servicios, entre comillas, del gran gendarme del mundo que es Estados Unidos sean solicitados. Clinton es esa visión de la geopolítica. Hillary Clinton incapaz de torcerse un solo grado, un solo milímetro de lo que establece y aconseja el orden mundial. Si está Hillary Clinton en el poder, olvídense de que se haga una sola maniobra que el orden mundial no aprueba. Entonces su victoria también dejaba pocas esperanzas para un cambio alentador para esta maltrecha humanidad, y sobre todo la administración Clinton, Bill Clinton, Hillary Clinton, son de alguna manera sinónimo de una mediocridad en la que se ve envuelta la política estadounidense de siempre, y la mayoría de los analistas políticos estadounidenses e internacionales señalan al clan Clinton, al clan Bush, a esas familias tradicionales que son de la élite norteamericana como las grandes responsables, cómplices y culpables de haber generado en la nación una nación capaz de parir, ¿sí?, capaz de dar a luz a un presidente como Trump. Entonces, muchos interrogantes se abren a apenas unas escasas horas de una de las mayores sorpresas geopolíticas de los últimos tiempos, que es la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones. La pregunta es, uno vio todos los disparates que afirmó Donald Trump durante su campaña. La primera pregunta es, ¿el statu quo estadounidense va a permitir que Donald Trump lleve a cabo en la práctica sus discursos de campaña? ¿Qué va a pasar con el lobby de las armas estadounidenses? Recordemos que el lobby de las armas estadounidenses es la industria que más mueve dinero en el mundo. Nosotros vivimos en un mundo en donde la guerra es el mejor de los negocios. El negocio que más plata da en el mundo son las guerras. Y dentro de ese lobby, dentro de toda la industria armamentística, la industria estadounidense es la que más plata mueve. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con el lobby de las armas estadounidenses, que se beneficia por el negocio más rentable del mundo, que son las guerras, frente a la afirmación de Donald Trump de no inmiscuir más a los Estados Unidos en guerras lejanas, costosas e inútiles? Trump tiene una política exterior aislacionista. Quiere decir que él lo único que le interesa es que Estados Unidos se aísle del mundo y empiece a generar plata. No le interesa esa visión que tienen la mayoría de los estadistas estadounidenses de que Estados Unidos es el gran gendarme del mundo y tiene que andar implementando el modelo democrático por todo el mundo. Es algo muy costoso para el Estado estadounidense. ¿Qué va a pasar también con el histórico librecambismo estadounidense en los últimos tiempos frente al deseo de Trump? Esto que decíamos, Trump en sus afirmaciones dice que él quiere cerrar las fronteras a las importaciones, desarrollar la industria nacional, desarrollar el proteccionismo estadounidense. ¿Qué va a pasar con esa filosofía estadounidense liberal de que las mercancías tienen que circular libres frente a esta afirmación de Trump de querer proteger las industrias estadounidenses? Esto es totalmente contradictorio con ese tipo de filosofía, y este tipo de frases, este tipo de doxa, este tipo de afirmaciones hacían que mucha gente del Partido Republicano rechazara la idea de reconocer a Trump como candidato del Partido Republicano. ¿Qué se va? Y también otra pregunta que nos hacemos, ¿qué va a pasar con el plan de salud? ¿Se acuerdan? El Obamacare, que es algo revolucionario para una constitución liberal como es la estadounidense. El Obamacare, por más que está muy verde, por más que todavía no está implementado, lo que pone de manifiesto es que la salud es una responsabilidad del Estado para con los ciudadanos, muy importante, como una semilla de conciencia, como una semilla de lo que tiene que ser un estado de bienestar. Es muy importante que esté, aunque sea con meras palabras y todavía no con hechos, en la Constitución de los Estados Unidos. Y Trump dijo que una de las primeras cosas que va a tratar de suprimir
cuando asuma la presidencia es justamente el plan de salud de Obama. Ahí imaginamos que Trump va a tener un gran apoyo del statu quo, sobre todo del lobby de la medicina privada, que es un lobby muy poderoso y que se opuso fervorosamente al plan del Obamacare. Ahí pensamos pero ¿qué va a pasar entonces con este plan de salud de Obama? Otra cosa que nos vamos a preguntar es qué va a pasar con las relaciones entre México y Estados Unidos después de las barbaridades pronunciadas por Trump sobre la inmigración de este país, que había que construir un muro, que eran los mismos mexicanos que eran tan tontos que iban a pagar su propio muro, que iban a rajar a todos los mexicanos ilegales de vuelta para su país. ¿Qué va a pasar también con las relaciones con los países musulmanes después de que Trump diga que iba a reenviar y que no le iba a permitir el acceso a ningún musulmán que pueda entrar a los Estados Unidos? Uno no cree que Trump pueda hacer eso porque Estados Unidos tiene alianzas estratégicas muy importantes con las monarquías petrolíferas de Medio Oriente, sobre todo las monarquías sunitas, Arabia Saudita, Qatar, etcétera. Pero bueno, lo dicho está. ¿Qué va a pasar entonces con las relaciones entre Estados Unidos e Irán? También hay que ver qué va a pasar con ese tema. Recordemos que Obama había logrado un acuerdo nuclear con Irán, lo cual permitía la reinserción de Irán en el gran juego político del mundo. ¿Qué va a pasar con esta relación? ¿Qué va a pasar con Cuba? Esto para los latinoamericanos es muy importante. ¿Qué va a pasar con Cuba? Obama dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer era suspender las negociaciones con Cuba. Recordamos que Obama dio un gran paso para normalizar, después de más de 50 años de bloqueo, las relaciones con Cuba. Trump dicen que para captar el voto latino, afirmó de que él iba a volver atrás el proceso de negociación con Cuba. ¿Qué va a pasar con Guantánamo y con todos los centros de tortura que tiene Estados Unidos alrededor del mundo? Trump declaró que él estaba a favor de la tortura contra los terroristas, hasta llegó a decir la barbaridad de que en casos necesarios se podía llegar a matar a los familiares de los terroristas para así disuadir a la gente de que haga la yihad, o sea, que se meta en actos terroristas. ¿Qué va a pasar con Venezuela, con la maltrecha situación de nuestro país hermano Venezuela, que está inmerso en una crisis política muy importante? ¿Qué va a pasar con las relaciones de Estados Unidos con Venezuela? Y finalmente, la gran locura, el gran delirio de ciencia ficción. ¿Qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? ¿Es el fin de la Guerra Fría? ¿Por qué decimos esto? Porque Vladimir Putin y Donald Trump lo declararon de ambos lados, son muy admiradores el uno del otro. Entonces, ¿qué va a pasar con esta relación? ¿Es el fin de la Guerra Fría? Recordemos que Vladimir Putin ayudó muchísimo a Donald Trump para su campaña. Entonces uno imagina que después de esto, cuando se encuentren estos dos hombres, Vladimir Putin y Donald Trump, se van a abrazar. Entonces empieza una nueva era de relaciones internacionales en materia de relaciones internacionales entre Rusia y Estados Unidos. Tendremos que ver qué pasa. Esto es una de las cosas que a mí me parecen más divertidas, entre comillas, ver Estados Unidos y Rusia aliados estratégicamente, puede ser muy divertido. Bueno, muchos interrogantes que el tiempo irá desvelando. Por ahora, yo tengo una sola certeza, es mi opinión y totalmente acepto que otra gente opine diferente, pero si uno piensa en los días finales que se vienen de Barack Obama, si uno piensa quién estaba antes de Barack Obama, George Bush, y uno ve quién va a estar después de Barack Obama, Donald Trump, lo único que podemos decir es: a Barack Obama, a este negrito, lo vamos a extrañar mucho. Muchas gracias, espero que este audio de geopolítica y este video de geopolítica les haya sido de su agrado. Mi nombre es Damián Jakubowicz, me pueden mandar mails a damian.jakubowicz@yahoo.es.
FR, me pueden buscar en el Facebook que se llama Geopolítica América Latina 2012, o me pueden escribir, como les dije, al mail para contarme puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, para pedirme temas geopolíticos a tratar. Les agradezco muchísimo el interés, les mando un fuerte abrazo y les digo hasta la próxima.